Amados hermanos, en este momento de quietud y reflexión, quiero invitarles a considerar la maravillosa y constante obra de nuestro Dios. A menudo, en el trajín de la vida, podemos sentirnos distantes, como si nuestras plegarias no ascendieran o como si el cielo estuviera en silencio. Pero la verdad es que Dios está perpetuamente activo, obrando en nuestras vidas, en nuestro entorno y en el gran tapiz de la historia humana, aun cuando no lo percibamos con nuestros sentidos limitados. ¡Aleluya! Es cierto, el enemigo, el adversario de nuestras almas, siempre buscará sembrar la duda, el desaliento, intentando detener la manifestación del poder divino en nosotros y a través de nosotros. Buscará hacernos creer que Dios no escucha, que Dios no actúa. Pero hoy declaramos que ninguna artimaña del enemigo podrá detener lo que Dios ha decretado, lo que Dios está haciendo, ni lo que Dios ya ha consumado en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es precisamente por esta razón, por la magnitud de la obra redentora y restauradora de Dios, que el enemigo se levanta con tanta furia. Él sabe que cuando un hijo de Dios comprende la profundidad del amor y el poder de su Padre, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso, es crucial que anclemos nuestra fe, no en las circunstancias cambiantes, sino en la naturaleza inmutable de nuestro Dios, en su bondad, en su fidelidad. Hoy abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir una palabra que nos fortalezca, que nos equipe, que nos recuerde las múltiples maneras en que nuestro Padre Celestial busca comunicarse con nosotros, sus hijos amados. Porque Él no es un Dios distante ni silencioso para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Él anhela una comunión íntima, un diálogo constante, y en esa comunión Él nos revela sus promesas, nos guía por sus senderos y nos llena de su paz. A veces, como hijos, podemos pasar por temporadas donde sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. Recordamos la historia de Saúl, un rey que en su desesperación buscó a Dios, pero como leemos en 1 de Samuel, capítulo 28, verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este pasaje, amados, no nos habla de un Dios que se niega a hablar caprichosamente, sino que nos invita a examinar la condición de nuestro propio corazón al acercarnos al trono de la gracia. Saúl había tomado un camino de desobediencia, su corazón se había endurecido y había buscado guía en fuentes prohibidas. Cuando consultó a Dios, su búsqueda no nacía de un arrepentimiento genuino, ni de un deseo puro de alinearse con la voluntad divina, sino de la angustia y el temor ante las circunstancias adversas que él mismo en parte había provocado. Es una advertencia solemne para nosotros. La comunión con Dios requiere un corazón humilde, contrito y dispuesto a obedecer. Sin embargo, la Escritura está repleta de ejemplos de cómo Dios anhela comunicarse con aquellos que le aman y le buscan. Dios no está limitado a una sola forma de hablar. Su creatividad es infinita y así también lo son sus métodos para alcanzarnos. El pasaje de Samuel nos menciona 3 vías principales por las cuales se esperaba la revelación divina en aquel tiempo: los sueños, el Urim, que podemos entender como señales o indicaciones divinas específicas, quizás a través de los instrumentos sacerdotales, y los profetas, hombres y mujeres ungidos para transmitir su palabra. Hoy, aunque el velo se rasgó y tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, estas formas de comunicación divina siguen siendo relevantes y operativas, adaptadas a la nueva dispensación de la gracia. La palabra nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Por lo tanto, si Él habló de ciertas maneras en el Antiguo Testamento, podemos confiar en que su deseo de comunicarse y los principios detrás de sus métodos no han cambiado, aunque la manifestación pueda ser diferente bajo el nuevo pacto. Estemos atentos, pues, con un espíritu enseñable para discernir su voz en medio del ruido del mundo. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, a menudo elige el lienzo de nuestros sueños para pintar mensajes, para susurrarnos verdades, para advertirnos o para guiarnos. Los sueños son un territorio fascinante, un espacio donde las barreras de la lógica y la razón a menudo se disuelven, permitiendo que el Espíritu Santo se comunique de formas simbólicas y profundas. Pensemos en José, el hijo de Jacob, cuyos sueños no solo predijeron su futuro extraordinario, sino que también fueron el instrumento de Dios para preservar a su familia y a toda una nación. O en Daniel, un hombre de profunda integridad y comunión con Dios, a quien se le dio la capacidad no solo de tener sueños proféticos, sino también de interpretarlos de otros, revelando los misterios divinos a reyes y gobernantes. Incluso en el Nuevo Testamento vemos a José, el esposo de María, siendo guiado por sueños para proteger al niño Jesús. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que los sueños no son meras fantasías nocturnas sin sentido. Pueden ser portadores de revelación divina. Sin embargo, es crucial abordarlos con sabiduría y discernimiento. No todo sueño proviene de Dios. Nuestra propia alma, nuestras preocupaciones e incluso la influencia del enemigo pueden manifestarse en nuestros sueños. Por eso, la clave está en una vida de oración constante y en el conocimiento de la palabra de Dios, que es nuestro filtro y nuestra guía para interpretar correctamente. Cuando un sueño proviene de Dios, a menudo dejará una impresión duradera en nuestro espíritu, una sensación de paz, urgencia o claridad, incluso si el significado no es inmediatamente aparente. Debemos llevar estos sueños en oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele su mensaje. No debemos menospreciar este canal de comunicación. El profeta Joel, citado por Pedro en el día de Pentecostés, profetizó: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños». Estamos viviendo en esos postreros días y la promesa de Dios de hablar a través de sueños sigue vigente. Por lo tanto, estemos atentos, cultivemos un corazón sensible a su voz, incluso en el reposo de la noche. Pidamos a Dios que nos hable, que nos guíe y que nos dé la sabiduría para entender. A veces, un sueño puede ser una confirmación de algo que Dios ya nos ha estado mostrando por otros medios, o puede ser una nueva dirección, una advertencia sobre un peligro oculto, o una palabra de ánimo en un momento de necesidad. Es importante no obsesionarse con cada sueño, ni buscar significados místicos donde no los hay, pero tampoco debemos descartar la posibilidad de que Dios esté usando este medio tan personal e íntimo para comunicarse con nosotros. Recordemos que el objetivo principal de la comunicación divina es acercarnos más a Él, conformarnos a la imagen de Cristo y cumplir su propósito en nuestras vidas. Además de los sueños, el Señor también se comunica a través de lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el Urim y Tumim, que podemos entender en un sentido más amplio como señales divinas o indicaciones claras que Dios provee en nuestro caminar. Estas señales pueden manifestarse de diversas maneras en nuestra vida cotidiana. Y veces puede ser una palabra específica que resuena profundamente en nuestro espíritu durante la lectura de la Escritura, una palabra rema que parece saltar de la página
y hablar directamente a nuestra situación. Otras veces puede ser una serie de circunstancias que se alinean de una manera tan providencial que es imposible ignorar la mano de Dios en ellas. Por ejemplo, si estamos orando por una decisión importante, como un cambio de trabajo o un ministerio, y de repente se abren puertas inesperadas que confirman esa dirección, o se cierran otras que nos indican que no es el camino, esas pueden ser señales claras del Señor. También puede ser un consejo sabio y oportuno de un hermano maduro en la fe, que sin conocer todos los detalles de nuestra situación, nos da una palabra que encaja perfectamente con lo que Dios nos ha estado mostrando. O quizás, como mencionaba el predicador, vemos algo en la naturaleza, como aves volando en una dirección específica cuando estamos orando por un viaje, y sentimos en nuestro espíritu que es una confirmación. Sin embargo, al igual que con los sueños, es crucial ejercer discernimiento y no basar decisiones importantes únicamente en señales aisladas. Las señales deben ser confirmadas por la paz de Dios en nuestro corazón, por la coherencia con los principios de su palabra, y a menudo por el consejo de líderes espirituales sabios. Dios no juega a las adivinanzas con nosotros. Cuando Él quiere guiarnos, lo hará de una manera que, aunque requiera fe y atención, nos traerá claridad y no confusión, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y obedecer. El peligro con las señales es que podemos caer en la superstición o en la búsqueda ansiosa de pruebas externas, en lugar de cultivar una relación íntima con Dios donde aprendemos a reconocer su voz interior. La verdadera guía viene de un espíritu conectado con el Espíritu Santo. Las señales son, a menudo, confirmaciones o empujones amorosos en la dirección correcta, pero no deben reemplazar la búsqueda diligente de su voluntad a través de la oración y la palabra. El Urim en la antigüedad era consultado por el sumo sacerdote en momentos cruciales para la nación. Hoy, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y a través de él tenemos acceso a la sabiduría del Padre. Finalmente, el pasaje de Primera de Samuel menciona a los profetas como un canal de la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas jugaban un papel crucial, siendo la voz de Dios para el pueblo, llamándolos al arrepentimiento, anunciando juicios, proclamando promesas de restauración y revelando los planes futuros de Dios. Hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. En el Nuevo Testamento, el don de profecía sigue siendo vital para la edificación, exhortación y consolación de la Iglesia, como lo enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Si bien todos los creyentes, llenos del Espíritu Santo, pueden oír la voz de Dios para sus propias vidas, Dios sigue levantando a hombres y mujeres con un don profético específico para ministrar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, el predicador sabiamente nos recordaba que buscar la palabra de un profeta debería ser, quizás, el último recurso, no el primero. ¿Por qué? Porque Dios desea una relación personal con cada uno de sus hijos. Él quiere que aprendamos a escuchar su voz directamente, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de su palabra escrita y a través de los sueños y las señales que Él nos da. Cuando dependemos exclusivamente de la palabra de un profeta, corremos el riesgo de descuidar nuestra propia responsabilidad de buscar a Dios íntimamente. Además, toda palabra profética debe ser juzgada y discernida a la luz de la Escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Una verdadera palabra profética nunca contradecirá los principios establecidos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo, retened lo bueno.
Esto se aplica especialmente a las palabras proféticas. Debemos recibirlas con humildad, pero también con un espíritu crítico y sabio, pidiendo confirmación al Señor. El propósito del don de profecía hoy es fortalecer a la Iglesia, animar a los creyentes y revelar aspectos del corazón de Dios para situaciones específicas, pero no para reemplazar nuestra comunión personal y directa con el Padre. Es una bendición tener hermanos y hermanas con este don, pero nuestra primera fuente de guía debe ser nuestra propia relación con Dios. Cuando hemos buscado a Dios diligentemente, hemos orado, hemos meditado en su palabra y quizás hemos recibido sueños o señales. Una palabra profética puede venir como una poderosa confirmación o una aclaración adicional. Pero si descuidamos nuestra propia búsqueda y corremos de profeta en profeta buscando una palabra mágica, estamos actuando más como Saúl en su desesperación que como hijos maduros que conocen la voz de su pastor. Ahora bien, amados, recibir un mensaje de Dios, ya sea a través de un sueño, una señal o una palabra profética, es solo una parte del proceso. La otra parte, igualmente crucial, es la interpretación. Y aquí es donde entra en juego la condición de nuestra mente y nuestro corazón. El predicador nos recordaba que los sueños no son para ser vistos como una película. Los sueños están destinados para que sean escuchados. Esta es una verdad profunda. Las imágenes y símbolos en un sueño divino a menudo conllevan un mensaje que debe ser escuchado o discernido por nuestro espíritu y luego procesado e interpretado por nuestra mente. Si nuestra mente está llena de negatividad, temor, incredulidad o prejuicios, distorsionaremos el mensaje de Dios. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, verso 2, a «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Una mente renovada, una mente alineada con la mente de Cristo, es esencial para interpretar correctamente la comunicación divina. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas ningunas. Sus mensajes, incluso cuando son correctivos, provienen de un corazón de amor y buscan nuestro mayor bien, nuestra restauración y nuestra edificación. Pero una mente negativa tenderá a ver juicio donde hay corrección amorosa, condenación donde hay una llamada al arrepentimiento, o fracaso donde Dios está mostrando una nueva oportunidad. Por ejemplo, si Dios te muestra en un sueño un árbol, seco y sin fruto, una mente negativa podría interpretarlo como una sentencia de esterilidad o fracaso. Pero una mente renovada, guiada por el Espíritu, podría entenderlo como una invitación de Dios a examinar las raíces, a podar lo que no sirve, a buscar el agua viva de su palabra para volver a fructificar. ¿Ven la diferencia? La imagen es la misma, pero la interpretación cambia radicalmente según la condición de la mente. El profeta Habacuc dijo: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Noten la expresión, ver lo que se me dirá. En el ámbito espiritual, a menudo vemos lo que Dios nos dice. Las imágenes espirituales son un lenguaje. Una sola imagen en un sueño puede contener capas de significado que 1000 palabras no podrían expresar con la misma profundidad. Es un lenguaje del espíritu al espíritu. Por eso es vital que cultivemos una mente llena de la palabra de Dios, una mente que piensa como Cristo piensa. Cuando nuestra mente está saturada de las verdades bíblicas, del carácter de Dios revelado en Jesús,
Entonces, estamos mejor equipados para decodificar los mensajes espirituales que recibimos. La oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes maduros, todo esto contribuye a la renovación de nuestra mente. No podemos esperar entender los misterios de Dios con una mente carnal o mundana. Necesitamos la mente de Cristo. Y esta es una promesa para nosotros, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Aleluya. Pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar esa mente para que podamos recibir e interpretar su guía con claridad y sabiduría. Es fundamental comprender, amados hermanos, que Dios es espíritu y su lenguaje principal es espiritual. No se comunica primordialmente a través de cuerdas vocales físicas como nosotros, aunque puede usar la voz audible si así lo desea, como lo hizo en algunas ocasiones trascendentales en la historia bíblica. Pero su comunicación más íntima y constante con sus hijos es de espíritu a espíritu. Cuando soñamos, es nuestro espíritu el que a menudo está más receptivo a estas impresiones divinas, porque la mente consciente, con su lógica y sus filtros, está en reposo. El espíritu humano es la lámpara de Jehová, que escudriña lo más profundo del ser. Es en nuestro espíritu donde el Espíritu Santo deposita sus revelaciones. Luego, nuestro espíritu proyecta estas revelaciones a nuestra mente en forma de imágenes, símbolos, sentimientos o comprensiones intuitivas. Nuestra mente, entonces, tiene la tarea de decodificar e interpretar estos datos espirituales. Por eso, el estado de nuestra mente es tan importante. Si nuestra computadora mental está llena de virus, de negatividad, temor, amargura o incredulidad, el programa espiritual que Dios nos envía se corromperá en la interpretación. Necesitamos un antivirus espiritual, que es la palabra de Dios y la obra santificadora del Espíritu Santo, para mantener nuestra mente limpia y receptiva. Recordemos que el lenguaje espiritual es a menudo simbólico. Un árbol puede representar a una persona o un reino. El agua puede simbolizar la palabra de Dios o el Espíritu Santo. El fuego puede representar la presencia purificadora de Dios o el juicio. La clave para la interpretación no está en diccionarios de sueños seculares, sino en la propia palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Él es quien nos da entendimiento. Por eso, cuando tengamos un sueño que sentimos que es de Dios, debemos llevarlo a Él en oración. Preguntarle, Señor, ¿qué me estás diciendo a través de esto? A veces, la interpretación vendrá inmediatamente. Otras veces requerirá tiempo de meditación y búsqueda, pero si perseveramos, Él nos dará la claridad. Dios no nos da sueños para confundirnos, sino para guiarnos, instruirnos o animarnos. El predicador mencionó que una imagen te puede decir más que 1000 palabras. Esto es, porque las imágenes espirituales activan nuestra intuición y nuestro entendimiento a un nivel más profundo que las simples palabras. Pueden transmitir emociones, conceptos complejos y verdades espirituales de una manera muy concisa y poderosa. Pensemos en la visión de Pedro en la azotea, el lienzo con animales impuros. Esa imagen visual transformó su entendimiento sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, algo que quizás muchas explicaciones teológicas no habrían logrado con la misma rapidez e impacto. Por lo tanto, valoremos este lenguaje visual y simbólico de Dios. Aprendamos a escuchar con los ojos del Espíritu y a ver con los oídos del corazón. Es un proceso de crecimiento en la intimidad con Él. Queridos hermanos y hermanas, es vital que nunca olvidemos el carácter de nuestro Dios cuando buscamos interpretar sus mensajes.
En Dios no hay sombra de variación ni maldad. Él es amor, Él es luz, Él es bondad. Por lo tanto, cualquier mensaje que provenga de Él, incluso si es una corrección o una advertencia, siempre tendrá como objetivo final nuestro bien, nuestra restauración y nuestro crecimiento espiritual. El enemigo, en cambio, es el acusador de los hermanos, el padre de la mentira. Sus mensajes siempre buscarán traer condenación, temor, confusión y desesperanza. Aquí radica una clave fundamental para el discernimiento. El mensaje que has recibido te lleva a la paz de Dios, aunque te desafíe, al arrepentimiento genuino, a una mayor dependencia de Él, o te sume en la ansiedad, la culpa paralizante y el alejamiento de su presencia. Dios disciplina al que ama, nos dice la Escritura, pero su disciplina es siempre con el propósito de producir en nosotros el fruto apacible de justicia. No es una disciplina punitiva para destruirnos, sino correctiva para formarnos a la imagen de su Hijo. Algunas personas, lamentablemente, disfrutan viendo el castigo de Dios sobre otros, interpretando cada dificultad ajena como una señal del desagrado divino. Esta no es la actitud de Cristo. Cuando Jesús miró a las multitudes, las vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Su corazón se movía a misericordia. Si Dios estuviera interesado primordialmente en castigar, como mencionaba el predicador, ninguno de nosotros quedaría en pie, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El objetivo de Dios no es condenar, sino salvar, restaurar, bendecir. Por lo tanto, cuando sientas que Dios te está corrigiendo a través de un sueño, una palabra o una circunstancia, recíbelo con humildad, sabiendo que es la mano amorosa de un Padre que desea lo mejor para ti. No permitas que el enemigo tome esa corrección y la convierta en una acusación. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero lo hace para llevarnos al arrepentimiento y a la vida. Satanás acusa para llevar a la muerte y a la desesperación. Aprendamos a distinguir estas voces. Una mente negativa, como ya hemos dicho, tenderá a interpretar todo de la peor manera posible. Si ves un árbol en llamas en un sueño, una mente negativa pensará en destrucción inminente. Una mente renovada podría ver la necesidad de purificación o la urgencia de interceder por alguien que está pasando por una prueba de fuego, o incluso la pasión del Espíritu Santo que Dios quiere encender en tu vida. El contexto, la oración y la guía del Espíritu son cruciales. Dios no busca nuestro daño, sino nuestra edificación. Amados, después de haber reflexionado sobre estas verdades, es tiempo de actuar. Es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Te invito ahora mismo, donde quiera que estés, a cerrar tus ojos y a abrir tu corazón al Señor en oración. Pidamos juntos que el Señor destruya toda fortaleza mental que nos impida recibir y entender su voz claramente. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de temor, de negatividad, de incredulidad, que busque distorsionar los mensajes de nuestro Padre Celestial. Declaramos que tenemos la mente de Cristo y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Padre amado, en este instante, por la sangre preciosa de Jesús, rompemos toda cadena de pensamientos contrarios a tu voluntad, todo fundamento de amargura, resentimiento o duda que haya en nuestra mente y corazón. Que se desmorone ahora, en el nombre de Jesús. Señor, clamamos por tu ayuda, por tu gracia para renovar nuestro entendimiento día a día. Enséñanos a escuchar con los oídos del Espíritu y a ver con los ojos del corazón. Padre, te pedimos,
Que nos visites con tus sueños, con tus señales, con tu palabra profética, pero sobre todo con la guía íntima de tu Espíritu Santo. Queremos conocerte más, Señor. Queremos caminar en tus propósitos. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Si alguno ha perdido el amor que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, ese amor ágape que fluye de ti, te rigo, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre su vida ahora mismo y lo llene de tu amor divino, un amor que perdona, que restaura, que edifica. Imparte, Señor, la unción que estaba sobre Jeremías para arrancar y para destruir toda obra del enemigo, pero también para edificar y para plantar tu reino en nuestros corazones y en nuestro entorno. Imparte la unción que estaba sobre Daniel, para entender los tiempos, para interpretar tus misterios y para mantenernos firmes en integridad en medio de un mundo confuso. Recibimos ahora, en el nombre de Jesús, gracia, dominio propio y la capacidad de discernir tu voz. Que cada pensamiento negativo que intente asaltar nuestra mente sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Nos negamos a ser el basurero de Satanás, donde él deposita sus mentiras y temores. Nunca más. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia reconociendo tu soberanía y tu amor infinito. Te damos gracias porque siempre estás dispuesto a hablar, a guiar, a corregir con amor. Hoy, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Te pedimos, Padre, que endereces nuestros destinos a través de la oración constante y la escucha atenta de tu voz. Abrimos nuestra boca, mi Dios, para bendecirte y para clamar por tu intervención en cada área de nuestra existencia. En el nombre de Jesús, declaramos por la sangre del Cordero que todo fundamento negativo en nuestra mente es roto y desmoronado ahora mismo. Todo pensamiento de temor, de duda, de ansiedad, de negatividad, te ordenamos que nos dejes en el nombre de Jesús. Que toda fortaleza de las tinieblas que ha intentado distorsionar tu mensaje en nuestras vidas, ahora se rompa, se desmorone por el poder de la oración. Llamamos a la sangre del Cordero, que tiene poder para limpiar, para santificar, para redimir. Que la sangre del Cordero destruya todo pensamiento y todo fundamento contrario a tu palabra y a tu voluntad. Ahora mismo, Señor, que la paz que sobrepasa, que todo entendimiento inunde cada corazón. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Padre, aquellos que van a trabajar hoy, en el campo, en la ciudad, en las empresas, en la construcción, en las fábricas, aquellos que teletrabajan, donde quiera que estén, Señor, que tu bendición los acompañe, que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda, que puedan ver tu gozo y tu provisión en este día. Te pido, mi Dios, que les respaldes, que les hables cuando caiga el sueño sobre ellos, que la voz del cielo, la voz de nuestro Dios eterno, los visite en este día, y en cada noche que les pongas los lentes de Jesús para que puedan ver a través de él e interpretar correctamente lo que tú les quieres decir. Oro, Padre amado, para que traigas alimento a aquellos que no tienen nada que comer hoy. Te pido, Padre amado, que abras puertas de oportunidad, de provisión, de sanidad. Permite, Señor, que hoy me atraviese con alguien a quien pueda bendecir en tu nombre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Te bendigo, amado hermano. Ato todo espíritu de venganza y retribución del enemigo, todo plan del diablo para robar la paz, el gozo y lo que has recibido, queda atado y destruido. En el nombre de Jesús, traemos esta palabra poderosa de Jeremías 1, de que tenemos poder para arrancar, destruir, arruinar y derribar todo pensamiento del enemigo, pero también para edificar y plantar.
Que Dios te bendiga grandemente. Paz y gozo.